Hola, mi nombre es Ángel Moresux, soy participante de la asignatura Ser Humano y Desarrollo Sostenible de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y en el trimestre octubre-diciembre del 2019 de la modalidad virtual, y en este video correspondiente a la práctica número 5 vamos a estar hablando acerca de la distribución de la riqueza. ¿Por qué elegí el tema de la distribución de la riqueza? Bueno, porque es un tema que nos afecta a todos. Desde hace mucho tiempo me he sentido atraído grandemente por este tema, debido a que este toca hebras muy sensibles de la sociedad en su conjunto, no solamente de nuestro país, República Dominicana, sino de todo el mundo, específicamente en lo que es nuestra América Latina, que ha sido lacerada grandemente por unas corrientes de pensamiento de capitalismo de explotación que nos ha hecho mucho daño. Así que me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos que he podido investigar y a partir de mis inquietudes y del material de estudio de la materia. Bueno, en primer lugar vamos a tratar de presentar algún concepto de lo que es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza no es más que el reparto que hace el Estado a través de sus instituciones que lo conforman, de los bienes y servicios que se producen en una sociedad. Esto no se circunscribe únicamente al aspecto monetario, o sea, al aspecto del manejo del dinero, sino que debe incluir otro tipo de bienes o rubros que deben de llegar a la sociedad, dígase servicios de salud, alimentación, transporte de calidad, seguridad ciudadana mediante las instituciones que están llamadas a brindar el servicio de seguridad, como son la policía, las instituciones castrenses y así por el estilo. Pero hay algo que está vinculado estrechamente con lo que es la distribución de la riqueza, y es el crecimiento económico. Tradicionalmente el crecimiento económico se mide en términos del Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto que un país produce, que no es más que la cantidad de riquezas que se pueden generar dentro de un país. Por eso muchas veces vemos que en términos de la riqueza que se genera se mide en el crecimiento del PIB, que es el parámetro que se toma para medir el crecimiento de una economía de forma particular. Pero ¿qué ocurre? En nuestros países y en muchos países también desarrollados, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro y como los países de la región de Latinoamérica, el crecimiento económico ha sido muy influenciado por un concepto conocido como neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que una corriente de pensamiento filosófica y económica que cree en la liberación de los mercados, en el libre comercio, en el cual los estados hacen poca o ninguna regulación a favor de las empresas para que éstas puedan establecerse, estableciendo grandes beneficios para éstas y puedan explotar ese mercado. Pero ¿qué ocurre con el neoliberalismo? El neoliberalismo trae consigo grandes consecuencias, porque va en detrimento, por lo regular, de los intereses de los trabajadores y los ciudadanos en sentido general de un país. El neoliberalismo surge históricamente con la ilustración, con el movimiento de la ilustración. Eso fue a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta
principios del siglo XX, años 30, por ahí, ya para la época de la Segunda Guerra Mundial, que algunos economistas y filósofos planteaban una forma alternativa al capitalismo y al comunismo para buscar una forma de que las economías se expandieran más. Y esto fue debatiéndose hasta que a finales de los 70, mediados de los 70, en específico fue a finales de los años 60, mediados de los 70, en ese interín, que unos economistas de la Universidad de Chicago plantearon un concepto más acabado de lo que era el neoliberalismo, auspiciado también por los políticos de más relieve de la época, como era el presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher. ¿Qué ocurre? Estos abogaban por la flexibilización de las multinacionales para mejorar las condiciones de estas, para que se establecieran en los distintos estados, y el estado creando una condición jurídica favorable para esas empresas. Entonces eso creaba un ambiente atractivo para las mismas, y se establecían en los países como los nuestros a generar, digamos, riquezas. Y en un aspecto, esto funciona porque crea riqueza, crea muchos empleos, genera muchos empleos, pero el problema radica en la distribución de la riqueza que se genera en dichas multinacionales o empresas, que dicha distribución no es equitativa. ¿Por qué decimos que dicha distribución no es equitativa? Porque cuando el Estado desregula esas empresas, lo hace bajo la premisa de que las mismas vengan a invertir acá, y en los países donde tienen su origen de capital, ellas emigran de allá porque en los países receptores le ofrecen mejores condiciones de negocios, pero en detrimento de la empleomanía, de la ciudadanía en sentido general, porque le ofrecen condiciones de salario más bajas, le ofrecen reivindicaciones más limitadas, le ofrecen condiciones de trabajo en el sentido de horario más abusivo y de explotación. Por lo tanto, dichas empresas ven un ambiente atractivo y se establecen en esos países que le ofrecen ese ambiente de producción. Pero eso crea un problema de marginalidad social, porque los ingresos que éstas le proporcionan a los trabajadores es insuficiente para el sostén, para llevar una vida digna y decente, por así decirlo, lo que ocasiona que dichos trabajadores se establezcan en las periferias de las grandes ciudades o en algunos lugares marginales dentro de la misma ciudad. Entonces eso va expandiendo los sectores marginales de la sociedad y va creando una brecha de desigualdad social que tiende a dispararse. Entonces eso consigo trae una serie de dificultades, como son la delincuencia común, como son el robo, como son los asaltos, como son la inseguridad ciudadana, la venta de estupefacientes y cosas así por el estilo, que traen muchos problemas sociales. Eso acumulado en el tiempo, ese problema, va creando una especie de olla de presión social que con el tiempo va ejerciendo presión a los gobiernos que auspician el neoliberalismo. Y vemos el ejemplo de Chile, cómo ha habido estallidos sociales en Chile, cómo ha habido estallidos sociales en Haití, en Argentina y en otros países que nosotros tenemos ciertas ideas, como en España también. En el caso de nuestro país, eso no se ha manifestado directamente, que sí hubo algunas reseñas, como el caso de la Marcha Verde y otras más, porque el neoliberalismo también auspicia la corrupción, porque las grandes empresas sobornan a los legisladores y a los políticos que están vinculados al Estado para que estos legislen
o hagan gestiones a favor de estas grandes multinacionales y que no le afecten sus intereses. Por lo tanto, ellas pagan cierta cantidad de dinero a favor de esos legisladores, de esos políticos, de esos que ejercen el poder ejecutivo también, para que actúen a favor de las grandes empresas, a favor del capital básicamente, y en detrimento de la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué ocurre con esto de la marginalidad? Que la marginalidad, como estábamos diciendo anteriormente, va creando es una especie de olla de presión que busca como válvulas de escape para tratar de sortear las dificultades que se presentan. Por eso decíamos que los jóvenes, al no ver alternativa de oportunidades de desarrollo, de crecimiento, se van al extremo y se dedican a delinquir, a cometer actos delictivos, digamos robos, asaltos, atracos, venta de estupefacientes, acciones ilegales y cosas así por el estilo. Las jóvenes se dedican a la prostitución y cosas lamentables como esa. Y eso crea un problema para el Estado, porque al fin y al cabo en el tiempo es el Estado que tiene que dar respuesta a esas situaciones. Ahora bien, ¿qué hacer para tratar de paliar esos problemas que se generan? ¿Cómo solucionarlos? Bueno, podemos poner como ejemplo los estados o las sociedades que se han volcado a la socialdemocracia. Tal es el caso de los estados nórdicos de Europa, como es el caso de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, que se han establecido un sistema de distribución equitativa de la riqueza que se genera en esas sociedades, quitándole de igual forma privilegios a los funcionarios, ya sean del poder legislativo, del poder ejecutivo o municipal. Y de esa forma hay más dinero a disposición del Estado para repartir la riqueza que se generan, aparte de que a los ricos se les cargan más sus ingresos que a la clase baja y a la clase media. Por lo tanto, hay una distribución más equitativa y el Estado dispone de más recursos para emplearlo en educación, en salud, en alimentación, en vivienda justa, porque el Estado, esas necesidades básicas, el Estado es el llamado a garantizarla a sus ciudadanos. Entonces, cuando vemos que esas necesidades que son básicas son suplidas por el Estado, son satisfechas, vemos una disminución significativa de los actos delictivos, de la delincuencia común. Por eso vemos que prácticamente en esos países que ya mencionamos de Europa del Norte, básicamente las cárceles están vacías, porque se ha implementado ese sistema más equitativo, tratando de regular precisamente ese capitalismo de explotación que es el que fomenta el neoliberalismo, que precisamente tiende a distribuir la riqueza en mayor grado hacia las capas altas de la sociedad, así negándole a los estratos más bajos el derecho a vivir una vida más digna. Por lo tanto, creemos que haciendo conciencia como Estado, como ciudadano, podemos hacer un gran cambio a nuestro país, tanto a futuro inmediato como a un futuro un poco más lejano. Sí, espero que haya sido más o menos de su comprensión este pequeño video que hemos hecho y que le haya agradado. Muchas gracias.